Guaraní, que ya antes de iniciar esta complementaria ya modifica también a ver qué puede aportar en este caso Liz Lescano, que viene de jugar en el Sportivo Luqueño, ya ahora también vistiendo la camiseta aurinegra. Bueno, una sola amonestada en el partido, ¿verdad? Asimismo, Jacqueline Rivas es la amonestada. Señoras y señores, suena el silbato. En marcha el segundo tiempo del deporte que apasiona a todos, el fútbol. Aquí la salida es para Tacuarí. Pelotazo que va. Marca Benítez. Guaraní arrancó esta complementaria con un cambio. Lescano por Martínez. Lescano, que puede mover también ese medio sector, tuvo una muy buena campaña en lo que fue el torneo pasado justamente con el Sportivo Luqueño. Si bien los resultados no acompañaron, ella es una jugadora que marca presencia en ese medio sector, es más de marca. Entonces allí podría también aportar lo suyo para el equipo de Sotelo. Y ahí estaba jugando justamente Lescano. Tocando y saliendo Guaraní con Troche. Quiere aguantar Sánchez. Galeano, Troche. Juega con Lescano. Galeano adelanta la pelota y de buena forma pone para la corrida entonces de Delgado. Va por el tercero Guaraní. Delgado juega al medio. Espinosa, increíble. O estaba adelantada Espinosa. De todas maneras no pudo definir también la número 10 de Guaraní con esta llegada profunda. Bueno, y si esa jugada no se terminaba inhabilitando, no iba a poder dormir esta noche Wilma Espinosa, que se perdió una increíble, pero ya estaba todo invalidado. Bueno, con Delgado ya parece, porque parecía que estaba detrás de la línea de la pelota. A mí me dio la Espinosa. impresión que Angie Delgado ya estaba adelantada en esa corrida, pero tardó un poquitito en levantar el banderín en la asistente. Saliendo Guaraní, Ortiz. El toque así, la construcción de Guaraní entonces con Delgado. Balón para Galeano. Acelera y llega o no, llega o no, llega o no. No llegó a tiempo Galeano a la pelota. Saque de mano será para Tacuarí. Bueno, y bien metido atrás, ya podemos ver a Tacuarí, que va a buscar defenderse y ya también tratar de atacar con los contragolpes. Va a dejar mucho espacio también allí el equipo de Tacuarí, que tiene ahora mismo la obligación de salir a buscar la paridad. Entonces es a eso lo que va a ir apostando Miltos en este segundo tiempo. Avanza Guaraní. Ortiz. Aquí va Ortiz. Ortiz. Atención, Ortiz define. Delgado, gol. ¡Gol! De Guaraní. Guaraní, señoras y señores. Qué pelota puso Ortiz. Delgado definió ante la salida desesperada de Salinas. Pelota que llega mansamente a las redes. Señoras y señores, Guaraní firma el tercero. Guaraní 3, Tacuarí 1. Y Guaraní, que tiene esto, dos jugadoras que le simplifican bastante a las delanteras. Hablo de, en este caso, Ortiz, que fue la que dio ese pase exquisito entre líneas ya para Angie Delgado encontrarse con esa pelota y ponerla alejadísima ya de Salinas, y de esta manera poner el 3-1 a favor del equipo de Sotelo. Guaraní ya estaba cerca del tercero y aquí sí. Y pudo convertir Delgado. Me animo a decir también, Junior, que este partido puede tener muchos más goles. Así que bastante abierta se encuentra la defensa de Tacuarí, que va a dar muchos espacios también. Creo que por ese lado va a ir explotando esos costados. Ahí vemos también cómo va pidiendo el balón. Es justamente lo que iba mencionando. Va a apostar por esto el conjunto de Guaraní. Entonces, para ir aumentando el marcador. La marca en el fondo. Otra vez Guaraní a la carga. Ahí está teniendo Sánchez. Sánchez busca a Delgado. Sánchez, Delgado llega. Desacomoda a tiempo Gómez. Domina Salinas. Ojo con esta situación. Aquí Guaraní puede
convertir muchos goles si es que Tacuarí no, no encuentra la forma de contener a Guaraní. Y está totalmente desconcentrado todas las líneas del equipo de Tacuarí, digo bien, que no está encontrando su lugar, las jugadoras no están encontrando su lugar dentro del campo de juego. Le están facilitando bastante la tarea tanto a las volantes como también a las delanteras de Guaraní, que están haciendo prácticamente lo que se les antoja. Galeano. El centro arriba del Escano. Dominando Sánchez, Sánchez va, libre de marca, está Espinosa. Va Sánchez, pelota al vacío, ahí está. Primeramente Salinas, repito. Ojo con esta situación. Guaraní está encontrando mucho espacio. Y prácticamente ya tuvimos como 4 jugadas calcadas, podríamos decir, Junior, porque a eso es lo que está apostando el equipo de Guaraní, ese pase entre líneas, pases filtrados por las espaldas de las defensoras, que están dejando muchísimos espacios para las corridas de las delanteras de Guaraní. Finalmente el lateral es de Tacuarí. Paniagua aquí se quiso avivar. Pelota es de Tacua. Lorena Báez, marcando Florentín. La salida será para Guaraní. Y Lorena Báez, que está siendo plenamente anulada en este partido. En anteriores transmisiones podríamos también mencionarla a ella como jugadora clave. Hoy no está teniendo una buena tarde, no está teniendo un buen partido y su equipo realmente la necesita, pero obviamente no se puede depender de una sola jugadora, Junior. Sí, bastante bien marcada, absorbida por la marca de Guaraní, Lorena Báez. Ahí saque de mano. Cumple Gómez. Lorena Báez. Ahí está Lore. La otra Báez estaba adelantada, Silvia, la número 10. Y está tratando también Tacuarí de salir un poquito del fondo, tratando de hilar pases, pero no está encontrando esa profundidad, ese desequilibrio que lo podría llevar a un hipotético descuento. Avanza Guaraní, el centro largo, el despeje de Villalba. Troche y la salida de mano. Ahora sí. La pelota en poder de Troche. Se acerca el Escano. Galeano. Marcada por Villalba. Falta técnica. Aquí sanciona Arce a Troche, a la lateral de Guaraní. Cumple Villalba. Cabezazo del Escano al medio. Benítez. Ortiz. Lescano intenta. Galeano recibe la pelota. Galeano lanza el balón. Chávez que desvía. Rivas. Paniagua intentando salir del fondo. Ahí está Paniagua. Participa Chávez. Milan y Chávez. Saliendo por abajo con Troche. La pelota va teniendo Lescano. Atención con esta carga. Hay espacio y tiempo para la aceleración de Sánchez. Acompaña Espinosa. Sánchez define. Tapó Salinas. Sánchez también buscó su gol. Insiste Guaraní. Galeano del disparo. Sánchez también buscó su gol en este partido, Claudia. Y lo que desperdició en esta última jugada Guaraní, no sé si le puede llegar a costar caro, pero increíble realmente lo que salva aquí. Otra vez, una vez más, Salinas con esa pierna derecha que le dice que no a Sánchez.
Sánchez tenía la compañía de Espinosa, pero buscó batir a Salinas y ella dijo no. Sí, justamente también eso le iba reclamando Espinosa, que estaba bien abierta por ese lado izquierdo. Tuvo la opción del pase, pero decidió definir ella y bueno, le dijo que no Salinas en esa jugada. Báez mete el pase para la aceleración de Gómez. De la número 4, Sandra Gómez. Saliendo al fondo Guaraní. Ortiz. Espinosa. Báez. Carga López. Enganchó bien López. Viene López. Logra meter el centro. Y aparece la marca de Florentín. Báez. Recupera Fidencia. Ahí estaba buscando Delgado. Aquí le queda Florentín. Insistiendo Báez. Primeramente Silvia. Ahora Lorena Báez. Esta es la carga de Tacuaré. Centro que viene de Gómez. Pelota que pica y domina Sánchez, que ya va buscando inmediatamente a Galeano. Aquí está Joana. Va Galeano. Marcando el pase por el medio, Delgado. Y ahí pone la pelota donde quiere su compañera. El remate de Delgado. Gol. ¡Gol! Señoras y señores, qué perfecta pelota puso. Aquí está entonces, Mete le dijo a Delgado. Señoras y señores, pelota precisa, definición de la misma forma de Angie Delgado. Firma el segundo de su cuenta personal, el cuarto para Guaraní. Y hablábamos justamente de esos espacios que iba a ir dejando la defensa de Tacuarí, que nuevamente termina pagando caro esa jugada o esa pelota profunda que volvió a meter Joana Galeano espectacularmente. Increíble realmente esas pelotas que va metiendo Joana. Y bueno, ahora ya Angie Delgado marca su segundo de su cosecha personal y el cuarto gol para Guaraní, que como te dije ya, Junior, este partido se viene, parece, con muchos goles. Así es. Viene Ali. Ali. Ahí está Espinosa. No pudo cortar Gómez. Aquí la carga Guaraní. Puede ser el quinto. Puede ser el quinto. Define Ali. Tenía Delgado. Tenía Sánchez. Tenía a Galeano. Ali buscó su gol. Su segundo tanto. Y cómo fueron llegando también allí a las espaldas de las defensoras, tanto Delgado, estaba Sánchez también, Galeano, tenía 3 opciones para poder dar ese pase, pero decidió Espinosa definir esa jugada que no ingresó y bueno, terminó desaprovechando una importante jugada de gol el conjunto de Guaraní. Acosta. Bueno, Acosta entonces por Achucarro. Primer cambio en el conjunto de Tacuarí también. Primer cambio, bueno. Acosta, que venía siendo titular en el primer partido, había sentido un golpe, recuerdo, y ya desde allí ya perdió la titularidad, entonces ahora vuelve a tener minutos. Viene Lorena, el cruce para Mareco, que no alcanzó la pelota. Saliendo Lescano. Entró bien al partido también Lescano. Una buena lectura de Sotelo. Hilda Benítez. Mueve Florentín. Ahí está Florentín. Florentín. Qué precioso el pase de Ortiz. Qué precioso el pase de Galeano también, Y ambas tienen prácticamente, podríamos decir, el mismo pie, la misma visión de juego. Impresionante realmente ese pase entre líneas. Como te dije, Junior, casi la misma jugada en esos últimos 2 goles, donde pudo y supo aprovechar también el conjunto de Guaraní para aumentar el marcador. ¿Cómo viene la próxima fecha para Guaraní? ¿Cómo viene la próxima fecha para Tacuarí? Ya enseguida con Claudia cuando avanza Legendario. Pelota para Lescano. Ahí está recibiendo Lescano. Lescano.
Iscarita tiene, juega por bajo, fuerte el pase para Galeano que no alcanza. Guaraní que se va a enfrentar a Nacional Humaitá el día domingo, mientras que Tacuarí lo hará el día sábado ante General Caballero y va a ir hasta el Carendú para ese partido. Perfecto, viernes, sábado, domingo siempre, ¿no? Así mismo, viernes, sábado y domingo. Lescano. Galeano. Va al centro, la carga es de Guaraní. Espinosa se mete con peligro. Espinosa define, gol. ¡Gol! De Guaraní, señoras y señores. Con buen fútbol, Guaraní gana, gusta y golea. 5-1 a Tacuarí. Y otra vez una pelota metida por Joana Galeano. Desde casi pasando un poquito nada más lo que es esa raya central. La vuelve a encontrar Wilma Espinosa, que esta vez no perdona y ya sube a 5 la ventaja del equipo de Guaraní. Y bueno, está desesperado ya también, muy nervioso, o nerviosas en este caso, las jugadoras de Tacuarí, que bueno, no sabemos con cuántos goles vamos a terminar este partido, Junior. Falta muchísimo en el partido todavía, ¿eh? Hay mucha tela que cortar todavía en este cotejo. Guaraní está aquí convirtiendo 15 goles. Así mismo, ratificando también que tiene una delantera goleadora o unas delanteras goleadoras, como había sido también ya en el torneo, en la campaña del torneo Apertura. Así que también demostrando de que están hechas las jugadoras del conjunto aurinegro. Lescano quiso surcar esa zona del terreno de juego. Chocó con la defensa de Tacuarí. El juego atrás de Paniagua. Con Chávez. Paniagua otra vez. Tocando con Benítez. Saliendo, como siempre, con el balón dominado Guaraní. Galeano, Lescano. Y aquí va picando Troche. Vale la carga, Troche juega al medio, el disparo. Se apuró Angie. Se apuró Delgado. Era chance para el sexto tanto de Guaraní. Decidió mal en esta vuelta Angie Delgado, que se apresuró en sacar ese remate donde podía llevar un poco más, inclusive tenía también por el costado derecho donde podía levantar la cabeza y encontrar a Wilma Espinosa, pero decidió pegarle, esa pelota salió arriba y afuera. Sandoval va a tener minuto. Y Cristaldo también. No es habitual un cambio de arquera, a no ser por una lesión, pero bueno, el trámite da. Entiende entonces Sotelo que es momento de darle espacio también a Sandoval, que fue la arquera titular en el torneo de Apertura. 11, ¿quién tiene? 11, ¿qué Maydi nombre? Cristaldo. Cristaldo, muy bien. Se retira una de las goleadoras de esta jornada, de esta tarde, Angie Delgado, que aporta siempre también sus goles, y como es el caso de Sandoval, que perdió la titularidad ya con la venida, con la incorporación de Nilani Chávez, muy buena portera también, proveniente de Nacional Humaitá. Creo que Guaraní no se preocupa por ese lado, ¿no? Tiene a dos muy buenas arqueras. El caso de Chávez y de Sandoval. Totalmente, muy bien custodiado están esos 3 palos del conjunto de Dos Bocas. Así que mucha preocupación por ese lado no tiene Sotelo. Cristaldo mete el pase para Espinosa. Carga Guaraní buscando otro gol en el partido. Ahí está Espinosa, se cayó y hubo una mano ahí. Mano de Espinosa. De fondo Libertad Limpeño ante Guaireña. Increíble, Junior, la facilidad que tiene Guaraní para meter esas pelotas filtradas. Veíamos también anteriormente una pelota metida por Liz Lescano, donde no alcanzó Gómez. Y bueno, se vino también allí ese gol de Angie Delgado. Y está pasando bastante mal esa línea defensiva del conjunto de Tacuarí, que no sé cómo podría hacer Milton para poder reestructurar o replantearse lo que sería para que pueda subsanar ese problema que tiene el equipo de Tacuarí. Saliendo Troche, tocando con Galeano. Galeano va.
Recibiendo Cristaldo. Marca Rivas. Hilda Benítez. Lescano. Galeano recibe Cristaldo. Tiene cierto movimiento de Aquino, que ya no está, y heredó justamente la número 11, Cristaldo. Sí, así mismo, ella proveniente también de, bueno, en este caso tuvo su paso por Olimpia, Maybi. Tiene también las características de Angie Delgado, muy buena movilidad, muy buen desmarque por parte de Cristaldo, que como decís, Junior, también heredó la camiseta de Aquino, que migró a la Universidad de Chile. Atención, falla en salida Guaraní, viene el descuento, no, dijo Sandoval. No el descuento, dijo Sandoval, pero insiste Villalba, insiste Tacuarí. Atención, y aquí demostrando su calidad también Sandoval, evitando el segundo del Tacuá. Pelota que recupera allí después de ese rebote. Araceli Villalba entendió que le tenía que pegar, no tuvo de otra. Muy buena respuesta por parte de la portera Sandoval, que acaba de ingresar también y demostrando lo que puede dar, lo que puede aportar al equipo de Guaraní. Intentó de todo Benítez a modo de evitar el remate de Villalba, pero Sandoval está segura en el fondo también. Ahí está dándonos la razón con el comentario que veníamos haciendo con Claudia, de que Guaraní tiene a dos muy buenas arqueras. Aquí toca. Recibe Cristaldo. Pelota para Sánchez. Troche. Marca Rivas. Recuperando Guaraní con Troche. Choca Rivas. Queda sentida Troche. Se levanta con la ayuda de Sánchez. Y debe replantearse Tacuarí cómo definitivamente este partido ya está cerrado, eso está más que claro, pero para poder conseguir mejores resultados en a lo largo y ancho de este torneo, ver algunas variantes que puede contar o con los que puede contar Miltos para poder justamente conseguir mejores resultados, porque no le está yendo para nada bien. Pelotazo de Paniagua. Rivas, Mareco, Gómez. Ahí está Gómez. Marca en el fondo Florentín. Guaraní llegando a 9 puntos y por diferencia de goles acomodándose en el primer lugar en este torneo. Olimpia también está con 9. ¿En qué fecha se van a medir, por ejemplo, Guaraní-Olimpia? En la fecha 6 vamos a tener este duelo, este choque entre Guaraní y Olimpia. Gran partido también que se va a venir, equipos que estaban peleando justamente en el torneo anterior por el título, por la corona. En este caso el equipo de Olimpia sí pudo obtener esa distinción y bueno, Guaraní que se quedó con el cuarto puesto. Avanza Lorena Báez, ahí está Lorena, va Lorena, Sandoval. Bien por Sandoval, bien por la arquera de Guaraní, Leticia Sandoval. Se anticipa y domina ante la gran velocidad de Lorena Báez. Bueno, y hablamos también de lo que podría aportar Lorena Báez al equipo de Tacuarí con sus apariciones, con la movilidad que tiene, con el desequilibrio que tiene, pero esta vez no contó con fortuna y ya se quedó con esa pelota otra vez Leticia Sandoval. Espinosa. Mareco. Va jugando con Gómez. Ella cruza la pelota. Marca Troche en el fondo para Guaraní. Cabezazo de Báez. Primeramente de Silvia, ahora Lorena Báez. López. Marca Florentín, que en el primer torneo hizo dupla con Cabañas, por ejemplo, en la zona central de la defensa en Guaraní. Cabañas que había culminado ese torneo allá por el tercer puesto que estuvieron disputando con Cerro Porteño. Allí había sufrido una lesión en la rodilla y hasta el momento no se recuperó.
habría que ver también cómo va evolucionando con respecto a eso Jessica Cabañas. Otra que todavía no está volviendo es Luz Silva. ¿Te acuerdas de aquella lesión que tuvo en el Cardiff, si no recuerdo Sí. mal? Luz Sí. Silva justamente que tendría que confirmar, pero creo que va a ser sometida a una cirugía. Ella ya tuvo Sí. una lesión en los ligamentos cruzados, se recuperó. Ella estuvo jugando en Cerro Porteño, fue allí donde ocurrió esa desgracia y bueno, ahora nuevamente parece que van a tener que intervenirla quirúrgicamente. Tiro libre corresponde entonces a Tacuarí, va al centro de las manos de Sandoval. Quiere dominar Cristaldo, no pudo. Marca en el fondo Gómez. Sánchez. Lescano, Sánchez. Ortiz marcando el pase por el medio. Sánchez. Descarga para Troche. Hilda Benítez. Bueno, decía en la sub-18 del año pasado Cerro Porteño campeón. ¿Y actualmente cómo está el panorama en esa categoría? Y Olimpia es el que está liderando la tabla. Justamente el día de ayer venció a su acérrimo rival por 3-0. Entonces Olimpia y General Caballero son los punteros en la sub-18. Bueno. Vemos a Sánchez. Lateral con Galeano para Guaraní. Troche. Lescano. Ortiz. A ver qué pasa. Está sentida una jugadora. Bueno. Sentida, creo que es Chávez. La jugadora que está sentida. Ahí está Salinas, se acerca Báez. Va a recibir asistencia entonces la jugadora de Tacuarí. Y bueno, no le viene para nada mal a Tacuarí también esta pausa para salir un poquito de la presión, del ataque de Guaraní, porque puede ir aumentando el marcador entonces también para ponerle un poco de frialdad, un paño frío podríamos decir al partido. Y bueno, seguramente va a aprovechar Miltos también para dar alguna que otra indicación. Ya como había mencionado, el resultado está cerrado. Es una nueva victoria que se está llevando el equipo de Guaraní de muy buena manera, con una muy buena expresión de fútbol que caracteriza, yo le pongo la ficha tanto a Johanna Galeano como a Fidencia Ortiz, que son las que generan las jugadas por allí, por ese medio sector es donde pasan todas las jugadas, son ellas las que filtran las pelotas, son ellas las que siempre están pendientes de las posiciones de sus compañeras y ya también para dar esos pases precisos, pases al pie. Porque realmente todos los pases, Junior, como veíamos, van directamente al pie. O sea, le facilita plenamente el control, le facilita absolutamente todo, tanto Fidencia como también Galeano. Así que a mí me encanta verlas a ambas haciendo dupla, así que es realmente muy, muy lindo, muy satisfactorio ver cómo se va desempeñando ese medio sector que tiene el conjunto de Sotelo, que optó de muy buena manera para incorporar a lo que es la histórica, yo lo podría llamar histórica, a Johanna Galeano, que como ya mencioné es campeona de América con el conjunto del Sportivo Limpeño en ese entonces. Ya vemos también otro cambio, va a ingresar Luz Franco en el equipo de Guaraní y también va a ingresar camiseta número 3 Nora Peralta, que hace su debut con la camiseta de Guaraní. Se retira, allí la vemos Arminda Troche. Nora, que viene proveniente del Sportivo Trinidense Junior. Entonces hace su debut absoluto con la camiseta de Guaraní, ya también sumando minutos. Hasta el momento no tuvo
participación aún. Estos son sus su primera presentación en este caso con su nueva camiseta. Y así realizando todas las modificaciones también Guaraní. Ya ingresó Sandoval, Peralta, Franco, Cristaldo y Lescano. 5 cambios. Bueno, la número 3 que es Peralta, decía, ¿no? Sí, Nora Peralta. Peralta, que ocupa el sitio de Troche, acomodando a cada una de las jugadoras que ingresaron. Franco ingresó por Espinosa, a modo de que puedan tener también su chance. Estas jugadoras ordenó el cambio Sotelo cuando avanza Guaraní. Aparece la carga del legendario Galeano. Puso pelota de buena forma para Franco, que define gol. ¡Gol de Guaraní! Guaraní, señoras y señores. Pase magistral de Galeano. Primera pelota que toca, manda a guardar. Franco, que define de esta forma, firmando el sexto tanto para el conjunto legendario Luz Franco y la goleada de Guaraní. Pero ¿alguien me puede explicar, Junior, de qué planeta salió Johanna Galeano? Ese pase realmente exquisito para la primera conexión con el balón que tuvo Luz Franco, su primera participación, y ya pone el 6-1 para Guaraní, que ratifica el buen momento por el cual está atravesando el equipo de Sotelo y bueno, ya también afirmándose en la punta de este torneo. Así mismo. 6-1 la victoria de Guaraní sobre Tacuarí. Ingresó también Ortellado. Villalba. Bueno, las modificaciones en Tacuarí también. Vamos a ir confirmando todo. Cornerón, que suele ser titular. Una de las modificaciones en el conjunto del Tacua. Falta de fondo Libertad Limpeño ante Guaireña. ¿Cómo están ellos? Me refiero a Libertad Limpeño y a Guaireña en el torneo. Y ambos equipos están en lo más bajo de la tabla, no sumaron aún puntos. Entonces va a ser un lindo partido porque ambos equipos tienen la posibilidad de sumar de a 3. De fondo se viene ese partido que seguiremos compartiendo con ustedes por Tigo Sports junto al gran equipo. Aquí se invalidó esta carga. Saca Rivas. Benítez, buen trabajo defensivo de Guaraní. Ortellado. Ortellado, baja para Mareco. Juega con Gómez. Marca Benítez. Ortellado adelanta para Lorena Báez. De cabeza Florentín con Sandoval. Y ya lo hace todo más lento el equipo de Guaraní, que bueno, ya marcó una cantidad inmensa de goles. Obviamente ya tranquilos por esa parte, no tienen ningún apuro ya en resolver el partido porque, como ya dije, está resuelto. Se lleva una gran victoria el equipo de Guaraní, que va todavía por más, Junior. Así es, pero ya con un ritmo diferente, como arrancó el segundo tiempo, por ejemplo. Hasta el cuarto tanto, más o menos, Guaraní aceleró y después empezó a descansar en el trámite del partido, con la pelota en su poder. Y más, el resultado abultado. Entiende también Sotelo que tiene que dar minutos, darle confianza a sus jugadoras. También como es el caso de Sandoval, la arquera que está teniendo sus primeros minutos en el torneo, ya que perdió la titularidad, como ya decíamos, ante Nilani Chávez.
Aquí va Franco, vale la carga, otro tanto para Guaraní, viene o no, viene o no, viene o no, no vino. Franco se estaba acomodando, cruzó Gómez y habrá córner. Y otra vez se tardó un poquitito en resolver esa jugada. Nuevamente vemos ese pase filtrado, medio dudosa esa posición también, Junior. Pero ya también la defensora se arrojó para tirar esa pelota al córner. Tiro libre de esquina, corresponde a Guaraní, le pega Cristaldo. El centro que viene, Cristaldo, Lescano lucha, Franco, manotazo de Salinas. Aquí Mareco. Mareco sale. Si no era por Salinas, inclusive mayor. Pudo haber sido ya la diferencia a favor de Guaraní, Totalmente, salvó una cantidad importante de pelotas. Gladys Salinas, que siempre es una jugadora clave en el equipo de Miltos. Aquí avanza Guaraní, sale Salinas. Estuvo en el interés de Guaraní, pero finalmente contrató a Chávez, el conjunto legendario, para esta parte del torneo. Asimismo, Salinas, que prácticamente hizo toda su carrera futbolística en el Sportivo Limpeño, la tuve justamente como arquera de nuestro equipo, así que compartí también vestuario con ella y con Aida López. Aquí viene saliendo, ¿en qué año? Saliendo Guaraní. 2014-2015. Avanza el conjunto legendario, va picando Lescano, puso pelota Peralta para Lescano, ahí está, Lescano aguanta y juega con Peralta. Haciendo su debut con esta camiseta, Peralta, el centro de Galeano, dominando Cristaldo y amaga. Buena maniobra, mete el pase al medio buscando a Sánchez. Salinas se queda con la pelota. Peralta, que tuvo también su paso por Cerro Porteño, entonces ya también haciendo su recorrido por lo que es el fútbol paraguayo, ahora ya defendiendo los colores de Guaraní. Habría que seguir también su campaña, Junior, porque es una jugadora bastante, pero bastante interesante. Hay que ver también qué puede aportar para el equipo aurinegro. Acelera Franco y llega el balón. Franco mete el centro, marca Rivas. Aquí va quitando Gómez. Hablando de Cerro Porteño y sin restar ningún mérito al gran triunfo de Olimpia, ese resultado, esa diferencia existió en el campo de juego. Totalmente, Junior. Olimpia está en otro nivel. Un equipo que viene hace bastante tiempo ya, inclusive ganando un tricampeonato. Cerro, que se reestructuró con un director técnico nuevo, con jugadoras nuevas. Olimpia también, que supo debilitar el equipo de Cerro Porteño porque se llevó jugadoras justamente de Cerro. Entonces ayer con ese resultado se plasmó la diferencia, la gran diferencia que existe entre uno y otro equipo. Y Olimpia, que ya ganó a rivales directos, ¿no? Que es habitualmente pelea, ¿no? Así mismo, ya le ganó en la fecha pasada a Libertad Limpeño por 2-0. Ayer ganó 5-0 ante Cerro Porteño. Y podríamos decir que pinta nuevamente para ser campeón, porque ya después vienen equipos, podríamos decir, con menor presupuesto en cuanto a plantel se refiere. Aquí viene el toque. La pelota que va jugando Peralta. Recibiendo Lescano. Y enseguida le consulta a Claudio Blanco sobre la figura y la destacada de este cotejo. Benítez. Pelota que se termina perdiendo hacia un costado, la marca de Gómez. Y Tacuarí totalmente replegado, no tiene más prácticamente nada que hacer. Veíamos justamente a Lorena Báez allí sola, arriba peleando, pero es prácticamente imposible que ella pueda generar algún tipo de peligro. Aquí vemos otra vez la jugada donde estaba en posición adelantada la jugadora del conjunto de Guaraní.
Cristaldo. Marca Mareco. Quitando Gómez. Marcia Gómez. Lorena Báez. Va marcando el paso Ortellado. Lorena Báez. Falta sobre Lorena. No sé si compartís conmigo, Junior, pero si bien tanto Wilma como Angie marcaron doblete, para mi gusto la figura del partido es Johanna Galeano por el aporte del gol y obviamente por las asistencias brindadas a sus compañeras para que sea bastante abultado este partido, este marcador en este caso. Concuerdo plenamente. Y en realidad hay varios puntos altos en Guaraní, Totalmente, casi en todas las líneas Guaraní estuvo sólido, entonces bastantes puntos interesantes que se lleva Sotelo de este partido y la destacada por todo lo que salvó Diana Salinas definitivamente. El toque por bajo, pelota para Lescano, aquí va recibiendo Ortiz, Ortiz, buscando a Cristaldo, buscando a Maydi. Le queda otra vez a Lescano. El juego por bajo. Avanza Guaraní. Ortiz. Cristaldo. Viene el cruce. Sacando luz a Costa. Lorena Báez. Recupera Guaraní. Paniagua. El juego va hilvanando por el lado izquierdo Guaraní. Ahí está Paniagua. Paniagua. Saque de fondo será para Tacuarí. ¿Y una sobresaliente en Tacuarí? Y la verdad que Tacuarí no tuvo jugadoras muy sobresalientes, pero me quedo con el trabajo que hizo también Nayeli Mareco allí peleando arriba, aportó un gol también, un verdadero golazo. No tuvo realmente puntos muy altos el equipo de Miltos, que tiene que ir trabajando también bastante para poder mejorar la campaña. Si bien recordemos que en el Apertura también estuvo de media tabla para abajo. Entonces hay que ver cómo culmina este torneo el conjunto de Tacuarí. Avanzando Guaraní. Florentín. Lucha con Mareco. Florentín. Ahí está Florentín. Falta. Epa. Se quiere picar, parece, el partido sobre el cierre. Amonestada Nayeli Marecos en esa jugada. Después disfrutaremos de Libertad Limpeño. Hay un encontronazo entre Mareco y Florentín. Y justamente fue Nayeli Marecos la que vemos en pantalla. Una sujeción de agarres, de estirones de camiseta allí en esa última jugada. Y otro punto alto que tiene, y es ya regular, el rendimiento de Florentín en Guaraní, la capitana de Laurinegro justamente, que no solo defiende, sino que también siempre se suele lanzar al ataque. Sí, así mismo. Aquí carga Guaraní, atención, corta Rivas, pero no del todo, pero aquí domina Salinas. Y esa fue la fórmula que utilizó en prácticamente todo este segundo tiempo. Vio abierta esa defensa del conjunto de Tacuarí, entonces aprovechó Guaraní y bueno, por esa vía se vinieron los goles y bueno, Guaraní se lleva una gran victoria en la tarde de hoy. Puede ser más, puede ser más. Cristaldo, puede ser más, dispara Cristaldo y termina fuera el remate de Cristaldo. Se está cerrando el partido, gana Guaraní por 6-1 a Tacuarí. Buena jugada de Cristaldo que le pegó un tanto mal, un tanto desacomodada. Allí vemos cómo arranca por ese costado izquierdo, se acomodó para la derecha, pero su remate terminó por línea final. Entonces continúa el marcador 6-1 a favor del Laurinegro. Quita Rivas.
Marca en el fondo Guaraní. Saca con determinación esa pelota. Mucho trabajo por parte de esa dupla de centrales en el equipo de Tacuarí. Corrieron un montón, pero no tuvo buenos resultados, como se refleja obviamente en el marcador. Rivas. Lorena Báez. Recuperando Ortiz. Sale Guaraní. Bueno, clavadito, clavadito. 45 termina el partido. Ganó Guaraní 6-1. Señoras y señores, a Tacuarí, gran triunfo.